refrendar. Primera de Corintios capítulo 3, quiero que leamos hasta el versículo 16. Hasta el versículo 15 vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 3 y vamos a pensar en esta figura que usa el apóstol Pablo para hablar de los que estamos trabajando en la obra del Señor. Colaboradores de Dios, dice su palabra, como colaboradores de Dios. Bueno, el Señor te llama para que te unas a su ejército de trabajadores, desde aquí o en el campo, yendo o enviando, ¿verdad? De alguna manera. Primera de Corintios 3 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas y con oro, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues al fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque como por fuego. Y ahí se van a seguir leyendo, pero vamos a detenernos ahí. Quiero que pensemos que el Señor nos llama a ser colaboradores de Dios. Es decir, colaboradores en todo lo que Dios está haciendo en el mundo. Es inmensa la cantidad de cosas. Mire, el tema de la misión, el tema de la predicación del Evangelio, tiene una parte extraordinaria. Ha movido gente, ha hecho que personas inviertan dinero, ha hecho que personas abandonen su profesión en el lugar donde se encuentran para ir a un lugar y ejercerla de por vida sin sueldo, sin interés de ganancia. Ha hecho que mucha gente muera en el campo. Cuando la obra misionera comienza en el siglo XVIII, todos los obreros los misioneros llevaban en su ropa, en un ataúd llevaban sus cosas, porque por lo general el clima era tan inhóspito que seguramente no regresaban, morían de malaria o morían mordidos por una serpiente o por alguna enfermedad y los mataba. La misión ha movido enormes cantidades de voluntades, enormes cantidades de amor. Y fue la misión de Dios lo que hizo que Jesucristo viniera al mundo. Fue el amor de Dios para cada persona y para su creación lo que Jesús hizo en el mundo. Bueno, Primera de Corintios nos explica la carta que Pablo envió a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una de las iglesias que estaba establecida en una de las ciudades más perversas. Corinto era un puerto, y por ser un puerto, era un puerto de muchos viajeros. Y generalmente en Corinto se podía hacer, había una expresión que se utilizaba que se llamaba corinticiar.
¿Cómo es? Corinticiar. Así es una palabra algo difícil. A ver si Pero lo que significaba es que en Corinto puedes hacer todo, puedes darte todos los placeres. Y había muchos viajes de placer sexual, sobre todo. Ahí se estableció la iglesia del Señor. Y en esta iglesia es donde a la que Pablo le escribe corinticiar. ¿Cómo es? Corinticiar, así es la palabra. No pude decirla. Pero la idea es que es una ciudad donde, como hablan de Las Vegas, ¿verdad? La ciudad del pecado. Qué estigma la que le han dado a esa misión. Bueno, ¿por qué se necesitan colaboradores de Dios? Colaborar, hermanos, es trabajar con alguien, es contribuir con alguien en realizar una tarea. Entonces, cuando hablamos del cuidado de Dios en la Escritura, nosotros sabemos que Dios trabaja. Dios te ha cuidado desde que naciste y desde antes. ¿No te has dado cuenta? Eso es un asunto muy tuyo, pero el Señor siempre está cuidando. Él está cuidando de la naturaleza, de la flora, de la fauna, de los climas. Está siempre al cuidado de toda la creación. Pero una de las cosas importantes que Dios está haciendo ahora es, Dios está trabajando para atraer a Él a una relación personal a cada persona en el mundo. Los 8,000 millones de personas en el mundo están siendo buscados por el Señor. Dice que cuando Cristo vino al mundo, dice Juan, capítulo 1, la luz vino a todo hombre. Entonces, en ese sentido, Dios está trabajando, iluminando la vida de las personas donde quiera que se encuentren. Pero a veces las personas no saben cómo conectar la voz de Dios con lo que les está sucediendo. Entonces, por esa razón, las personas han optado por el espiritismo, por la hechicería, por toda la magia, los cultos esotéricos, buscando ese contacto con Dios. Dios los ha estado llamando, pero ellos no logran interpretar cómo acercarse al Señor. Entonces, lo que hace el misionero, lo que hace el predicador, lo que hace usted cuando conversa con alguien, es que muchas veces le ayuda a interpretar lo que está pasando en su vida como la voz de Dios y aplicarla a su situación personal. Dice, seguramente Dios me está hablando entonces. Bueno, colaboradores de Dios. ¿Por qué necesitamos colaboradores de Dios? Porque se necesita esta cuestión en el mundo. El mundo está perdido, hermano, desorientado. No sabe dónde buscar la luz. Bueno, es un mandato de Dios para todos los participantes de su pueblo, su iglesia. El Señor le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, si queremos una razón verdadera para volvernos colaboradores de Dios, el mandato del Señor. El colaborador, la colaboración con la misión es un mandato para nosotros. Pero también la razón por la que hay necesidad de colaboradores es porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Siempre hay más posibilidades de cosechar que de obreros listos a ser cosechadores. Entonces necesitamos colaboradores porque la misión lo exige. Pero también necesitamos colaboradores porque estamos en el último tiempo, hermanos, de cosecha. Se entiende, hermanos, que estamos en la última etapa de la historia humana. Y desde que vino Jesús, la historia humana se está encaminando cada vez más al final de esta historia. Y la oportunidad de que las personas escuchen el Evangelio, esta es la última etapa. Porque la Biblia dice en Mateo 24:15, y será predicado este Evangelio a todas las naciones para testimonio de ellas, y entonces vendrá el fin. Entonces la colaboración con Dios se requiere, primero porque Dios lo manda, segundo porque hay necesidad en el campo, y tercero porque con la misión nosotros acercamos más gente al Señor para que reciban el testimonio del Evangelio. Pero también, no solamente, hermanos míos, en el mundo está la necesidad, sino necesitamos colaboradores también porque en la iglesia se necesitan colaboradores. Vea la problemática que narra aquí el capítulo 3
de Pablo. Dice, de manera, hermanos, que cuando yo llegué a ustedes no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a inexpertos. Entonces, la otra razón por la que se necesitan colaboradores es porque aquí en la iglesia, pues estamos todos en el cuerpo de Cristo, hemos creído en Él, pero todavía hay personas que necesitan ser encaminados para llevarlos a la madurez, al crecimiento, al entendimiento y que se conviertan ellos mismos en ser de criaturas a discípulos. El problema que había acá era que estos discípulos, dice, no les pude hablar como a espirituales, sino como a personas maduras, es la palabra acá, sino como a carnales, como a niños. ¿Cómo hay que tratar con los niños, verdad, hermanos? No puede exigirle a un niño decisiones de un adulto. Usted los cantinea para que puedan hacer algunas de las cosas que usted quiere y al final uno los mete, ¿no? Pero al final, niños en Cristo. Entonces, dentro de la iglesia también está la necesidad del crecimiento de las personas y está la necesidad del crecimiento de otros individuos. Hay personas, hermanos, que al unirse a la iglesia son niños y hay que conducirlos hacia la madurez en Cristo. Y Pablo dice, yo no les pude dar a ustedes, yo les llevaba a ustedes churrasquito, les llevaba pierna, les llevaba lomito, les llamaba, pero no pude darles. Tuve que sacar las pachas para muchos, ¿verdad ustedes? ¿Por qué? Porque habían estado metidos en una discusión. ¿Quién era el mejor en la iglesia? Y estaban hablando de asuntos que son triviales en la vida. Y él les dice, realmente el único valioso, el único que ejerce el poder, que ejerce los cambios en la iglesia es el Señor. El único que da el crecimiento es el Señor. Y nosotros somos servidores, somos colaboradores de Dios. Bueno, la iglesia también necesita, vea, la iglesia necesita de gente comprometida, mis amados. Y para eso se necesitan colaboradores que los podamos ayudar y conducir hasta que puedan ellos ser comprometidamente siervos del Señor. Entonces necesitamos discipulado, necesitamos hablar con las personas, necesitamos orientar a los nuevos matrimonios, necesitamos cuidar a los niños, atender a los jóvenes. Hay muchas necesidades. Necesitamos trabajar con las mujeres solteras, necesitamos seguir trabajando con los ancianos y otras necesidades en la comunidad también. Cristo todavía no está en el centro de muchas personas, hermanos. Y por esa razón se necesita la colaboración de personas maduras. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pues ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Colaboradores de Dios. La misión no está completa. Se necesita completar la misión de Dios en el mundo. Se necesita también obreros, porque siempre faltan obreros. Y se necesita, hermanos, hacer crecer dentro del cuerpo de Cristo. Pero también necesitamos que Dios siga obrando. ¿Y sabe por qué? La misión sigue adelante. No ha concluido. Juan 15:16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Había el Señor curado a un paralítico y lo había hecho en el día de reposo. Y entonces en el capítulo 16 la reacción de los religiosos fue lo que dice Juan capítulo 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo hago lo que veo hacer al Padre. Entonces la iglesia, hermanos, tiene que entender que tiene que unirse a Dios. Unidos a Dios. ¿En qué sentido? Cuando usted muestra interés por las personas, usted está siguiendo el corazón de Dios, porque el deseo de Dios es bendecir a cada persona en el mundo, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus hijos, sus hijas, nuestros vecinos acá, donde quiera. Dios quiere bendecirles, pero necesita un puente, necesita un enchufe, una conexión, y usted es el único que Dios quiere usar. Entonces tiene que decidir
en convertirse en un colaborador. ¿Cómo colaboramos nosotros? Fíjese acá, el apóstol Pablo comienza a decir, en primer lugar, necesitamos desarrollar servidores y servidoras de Dios. Una manera en cómo usted puede involucrarse es comprometiéndose. Pero la segunda cosa es, hermanos, necesitamos desarrollar gente servidora. Tenemos que trabajar con los niños espirituales. Tenemos que trabajar con los niños físicamente. Tenemos que trabajar con los matrimonios de nuestra congregación. Tenemos que casar a los jóvenes y ayudarlos a encontrar el cónyuge perfecto que les ayude a desarrollar sus vidas, ya, a conectar de nuevo. Entonces, todo eso es parte de, pero ¿cómo lo hacemos? Qué bueno que en un sermoncito uno convenciera a todo el mundo. Se necesita, hermanos, el diálogo, el testimonio, la constancia, búsqueda de unos y otros. Bueno, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Dice, servidores. Entonces, fíjese usted que los colaboradores son los servidores, servidores de Dios. Me encanta esa palabra, servidores de Dios. Usted no sirve a la iglesia, usted sirve a Dios. Usted no sirve solo a las personas, sirve a Dios. Usted no solo da a las personas, a la iglesia, usted da a Dios. Y eso es lo que dice aquí la palabra. Servidores de Dios. Necesitamos servidores. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Cada uno ha sido dotado también de capacidades. Por ejemplo, el talento natural. El talento, hermanos. El talento es esa habilidad natural con la que usted nació, de hacer cosas increíbles, de hacer cosas en forma espontánea. El talento es la primera puerta con la que Dios abre la oportunidad para la misión. Pero también Dios le ha dado los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu ya es una concesión que Dios hace a los que creemos en Él. ¿Qué es un don del Espíritu? Un don del Espíritu es una capacidad sobrenatural para hacer algo bien. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en su familia, donde se necesita. Mire lo que dice la Biblia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero aquí necesitamos también en otra palabra, otra parte dice que Dios le dio a algunas personas la capacidad de aconsejar, de servir, de liderar, de dar. Tantos ministerios, tantas oportunidades. Dios nos dio. Entonces, cuando Dios nos dice, sean colaboradores, Él nos dotó de esas capacidades. Primera Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué usted puede ser un colaborador? Dios nos capacitó para eso. Ahora, hermanos, usted puede ser que está entrando a la iglesia o está aquí por mucho tiempo, pero no sabemos cuál es la herramienta más poderosa que usted tiene para ministrar a otros. Esta iglesia lo necesita y usted necesita esta iglesia con sus dones y sus capacidades. Los dones y las capacidades son esas habilidades sobrenaturales. Bueno, hermanos, que en una reunión de trabajo necesitan un consejo puntual. Posiblemente usted va a tener la palabra de sabiduría para darle solución a eso. Eso es lo que dice Daniel, la cosa por la que Daniel superaba a todos sus compañeros en el libro de Daniel, capítulo 2, era porque Daniel dice que tenía la sabiduría de Dios. Todos estaban al mismo nivel universitario, todos habían ido a la misma universidad, habían aprendido las mismas cosas, pero Daniel los superaba, porque él tenía el don de la sabiduría, del discernimiento y de la interpretación de sueños. Y como eso lo daba Dios,
Daniel era el superior en ellos. Nadie superó a Daniel y a sus 4 amigos, dice. Bueno, hermanos, esos son los dones. Pero los dones no son solo para la iglesia, los dones son para que usted lo ejecute, lo sirva, trabaje donde se encuentra. Ahí échele ganas. Pero también úselos para atraer personas al Señor. Es la idea. Ya, ese es el punto. Bueno, colaboradores, Dios lo ha dotado. ¿Cómo colaboramos, hermanos? Fíjese que hay diferentes maneras de colaborar, como Pablo lo plantea acá. Dice que, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pedro? Que eran predicadores, eran maestros, servidores de Dios. Apolos sembró, ¿cómo es? Pedro sembró, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Entonces la idea es que aquí hay como etapas en las que estamos con las personas. Hay personas, hermanos, que necesitamos que la semilla fertilice. Que la semilla, ya está la semilla ahí en sus vidas, ya está sembrada la semilla, pero lo que necesitamos es que esa planta crezca y fertilice y se haga un árbol fuerte. Otras personas necesitamos preparar la tierra. Hay que preparar la tierra. Tal vez esa es una etapa nueva de alguna persona. Empezar a caminar con su amistad, su caminata, cuéntele su testimonio. Otros necesitan ser cultivados. Necesitamos trabajar con ellos para cultivar su relación con Dios, con la iglesia, con nosotros mismos. Y otros necesitan trabajar en la cosecha. Bueno, el tema es que el trabajo y los dones nos han capacitado para que nosotros podamos hacer cualquiera de estos. Puede ser que usted esté preparando la tierra, que se requiere sabiduría para eso. Otros, hermanos, ya están listos para poder sembrar la palabra de Dios en la vida de estas personas. Otras personas necesitan cultivarlos, regar, ponerle abono de vez en cuando, pero de manera que la planta crezca. Y otras personas están listas para dar cosecha. Y necesitamos cosechadores. Colaboradores de Dios, todos haciendo algo. Preparando la tierra, bueno, haga algo, hermano. Cosechador, bueno, coseche. Regando, manteniendo, animando a la gente, bueno, hágalo, pero dice Pablo, colaborando con el Señor en el crecimiento. Entonces Dios tiene ese proyecto de vida para todos nosotros. El único que hace crecer la semilla es Dios. Entonces, ¿dónde se encuentra usted? Si usted está preparando la tierra, usted está colaborando con Dios, está sembrando, colaborando, está fertilizando, echando agua, con Dios trabajando. Y si está cosechando, cosechando con el Señor. La idea que lo que Pablo está tratando de decir aquí no hay gente mejor, aquí todos somos hijos de Dios, colaboradores y servidores. Ese es el espíritu con el que debemos de servir dentro de la congregación. La misión de Dios está en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Participamos a través de nuestras oraciones, participamos con nuestras ofrendas, nuestras promesas de fe, participamos yendo y participamos enviando personas. Entonces yo quiero decirle a los ministerios, animarles a los ministerios, hermanos, es buenísimo que estemos trabajando hacia adentro de la congregación. Eso es parte de lo que hay que hacer, porque se necesitan colaboradores para levantar. Pero necesitamos que nuestros ministerios salgan afuera. Todos los ministerios tienen que ser fuertes hacia adentro y fuertes hacia afuera. ¿Cómo hacemos eso? El crecimiento lo da Dios. El único que puede hacerlo es Dios. Pero se necesitan sembradores, se necesitan fertilizadores, se necesitan cosechadores. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hagámoslo, hermanos, juntos. Hagamos que nuestro ministerio tenga ese impacto hacia adentro y hacia afuera. Y si usted no está metido a uno, métase. Intégrese a uno, ¿verdad? Algunos ya están funcionando. Vamos a poner la lista. Yo voy a publicar en el chat la lista de todas las posibilidades también, pero vamos a ponerlo acá ya para la otra semana. Tener todas las posibilidades en las que usted puede participar. El trabajo que hizo Belinda durante estos 5 años. Uno dice, bueno, pues yo lo único que
600 personas en Camboya. Estamos en la etapa de levantar la segunda generación, ya los creyentes, para que ellos sean pastores y sean misioneros a otros países. Pero se requiere equipo de trabajo. ¿Y saben qué? No hay obreros para enviar. Dinero hay. Yo me he dado cuenta que lo más complicado para el tema de la misión es encontrar obreros. Porque cuando están los obreros, Dios provee el dinero. La otra razón por la que necesitamos ser colaboradores es porque hay recompensa. Hay recompensa para el colaborador. En primer lugar, dice Pablo, cada uno recibirá su recompensa en su labor. Qué alegre, hermanos, que no nos quedamos. ¿Y sabe quién es el que le recompensa? Dios. No sé cómo lo hace el Señor, pero Él va a escoger la manera en cómo llevarle a usted la recompensa personal, de tal manera que usted se dé cuenta en una forma específica en su vida. Jesús lo dijo de esta manera. Bueno, el versículo 8 aquí dice, ni el que planta, ni el que riega, ni el que prepara la tierra, porque el único que da el crecimiento es el Señor. Pero en Marcos 9:41 dice, porque a cualquiera que os dé a beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo, no perderá su recompensa. El que necesite recompensa de profeta recibirá. El de pastor, pastor, dice, y el de obrero, obrero, hasta un vaso de agua que deis en mi nombre. En aquel tiempo, en aquella región, dar un vaso de agua era dar algo muy valioso a ustedes, porque el agua era escasa. En el desierto el agua es escasa, así que no estamos hablando de que no vale el agua, pero el tema es que el punto clave acá es, Dios ha diseñado una manera en cómo recompensarnos. ¿Verdad? Aquí sí, hermanos, yo no les puedo decir específicamente, porque Dios lo va a hacer, y cuando el Señor lo haga, dice que Él les recompensará más de lo que pedimos y entendemos. Entonces, el colaborador va a recibir recompensa. Cuando trabajamos para el Señor, cualquier cosa que hagamos, no debemos hacerla por la recompensa, porque aquí está la madurez. El tema del carnal y la razón por la que Pablo dice, no les pude hablar como a espirituales, sino como a niños carnales. ¿Por qué? Porque es fácil, bueno, también está esa motivación, ¿verdad? Le voy a hacer bien al hermano o a la hermana porque yo quiero que Dios me haga bien. O le voy a hacer bien para que me miren, para que miren que yo sí puedo hacer las cosas, o yo también participo. Y por eso la promesa de fe es algo voluntario, igual que el diezmo. Nosotros aquí no obligamos a las personas a diezmar. Jamás vamos a hacer eso. El diezmo es una cosa entre usted y Dios. Hágalo. Yo le digo, hágalo. Nosotros tenemos, bueno, desde que somos trabajadores, lo hacemos. Y para nosotros ha sido extraordinario la manera como Dios nos ha tratado. Hágalo, pero hágalo entre usted y Dios. Pero también la promesa de fe es una cosa entre usted y Dios. El servicio es una cosa entre usted y Dios. ¿Por qué? Él le va a recompensar como su colaborador. Ahora, cuando trabajamos para el Señor, podemos hacer usar dos clases de materiales, dice el apóstol Pablo. Porque aquí en el versículo 3 y versículo 12, si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues el fuego le será revelado. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Fuego es purificación. Pero
el servicio al Señor no es la condición para que Dios le perdone a usted sus pecados. O sea, usted va a servir porque ya está justificado, y por eso Pablo dice que lamentablemente, hermanos, es lo que va a pasar, que muchas personas trabajan, pero el material que utilizan es heno, hojarasca y madera. Materialito del más ruin, lo más barato, lo menos costoso, ¿ya? Lo que se encuentra por todas partes. Aquí está hablando, hermanos, de que el obrero no solo debe servir, sino debe servir también con calidad. Usted no le da a Dios lo que le sobra, es la idea. Eso es hojarasca, hermanos. Usted no le da a Dios porque usted finalmente tiene todo lo que necesita. Eso es madera. Usted no le da a Dios porque, qué vergüenza que nunca damos. Bueno, esto sería tuzas, ¿verdad? Para el fuego. Usted da a Dios algo que es valioso: oro, plata, piedras preciosas. Todo eso se mete al fuego, dice la Biblia. Y por supuesto, eso lo prueba Dios. No es que aquí vamos a agarrar, mira, vamos a agarrar sus... A ver, no, ese tema no es... Porque nosotros no somos los que recompensamos. El que recompensa en Dios. Pero para que Dios le dé recompensa, lo que usted ofrece debe ser algo valioso, número uno. Debe ser algo resistente a la prueba. Usted no puede hacerlo un día o una semana sí, una semana. Trate de hacer eso, caminar con Dios haciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es que va a pulir su vida y le va a permitir a usted valorar exactamente. ¿En qué andaban aquellos que no eran espirituales? Que ellos querían estar con el mejor maestro, ¿verdad? Bueno, hermanos, en cierta manera, estar con Dios ya es honra, ¿no? Bueno, digo, es super honra, es plus honra, quiero decir, pero me acuerdo yo que, por ejemplo, yo fui en una ocasión, en este tema de las misiones, fuimos a explorar a México, y yo iba con Alonso, ¿verdad? Yo era un don nadie, hermanos, ¿verdad? Pero como yo andaba con Alonso, algo de la honra para Alonso me llegaba a mí, ¿verdad? En otra ocasión, pues nos trataban bien, me trataban a mí con dignidad, no porque me conocían a mí, sino conocían a Alonsín. Tanto que en otras ocasiones yo regresé a México invitado, pero yo creo que era algo de la cuestión esa que uno tiene por el honor que le da estar trabajando con alguien que es experto. Es que usted no es colaborador de un chapucero, hermanos. Usted es el colaborador de Dios, del que hace las cosas perfectas. Y entonces la medida que Dios va a utilizar es que lo que usted haga tiene que ser algo bien hecho y valioso, sin ninguna motivación de que Dios le dé más. Ya usted se siente bendecido y quiere usted hacer algo para el Señor. Ese es el espíritu del servicio cristiano. Y entonces lo que Pablo dice, porque todo esto lo va a agarrar el Señor, ¿verdad? Ustedes va a agarrar todas nuestras obras. Dice, bueno, piedras preciosas. El oro se purifica con el fuego. La plata se purifica con el fuego. Las piedras preciosas, no sé qué pasará con los diamantes con el fuego, pero el tema es, el fuego no les hace nada, solo los limpia. Y entonces el apóstol Pablo dice, procuren dar lo mejor a Dios. ¿Qué es lo mejor a Dios? Esta etapa de su vida, su juventud, cuando usted se es fuerte, hermanos. Porque ya cuando dice el apóstol, dice Eclesiastés, cuando la columna de plata ya truena cada vez que uno se mueve, ya no.
Sí, hermanos, ciertamente nos duele, ya no tenemos la habilidad y a veces los más emocionados en servir al Señor son ellos. La etapa de la juventud es la mejor que podemos ofrecer al Señor. Nuestra etapa de vida fuerte, de producción, esta es la etapa que hay que servir al Señor para que la pruebe la vida. Hay gente, hermanos, que ya cuando no se puede, quieren hacer de todo. Que el Señor nos ayude a no caer en esa trampa. Colaborador de Dios. Bueno, colaboramos cuando hablamos de Jesús, colaboramos cuando oramos por las personas, colaboramos cuando sostenemos el ministerio de la iglesia, colaboramos cuando nosotros damos de nuestros talentos al servicio de otras personas, colaboramos cuando contribuimos al crecimiento de los nuevos creyentes, colaboramos cuando cultivamos y somos amables con las personas. ¿Por qué? Porque eso nos da la oportunidad de crear un vínculo para apoyarles. Es el tiempo de servir al Señor. Y entonces el Señor dice, sois colaboradores de Dios. Me encanta esa expresión porque ahora la valoro más. ¿Por qué? Porque voy con el experto, hermanos. Voy con el que nunca ha perdido una batalla. Sabe todo acerca de los problemas. Sabe de ingeniería, sabe de mecánica, sabe de medicina, sabe de resolver problemas de familia. Cualquier cosa, Él sabe. Y Él me ha invitado a que sea su colaborador. Me encanta. Yo me siento que es una cosa preciosa. Bueno, valore quién es usted, pero no se quede sin ponerlo al servicio. En conclusión, podemos decir esta mañana, ¿por qué se necesitan colaboradores? En primer lugar, es un mandato de Dios. Si usted quiere una orden y usted no lo está haciendo, usted está fallando. Usted está faltando al mandato. Porque Dios nos manda que debemos colaborar. Vayan por el mundo, hagan discípulos a todas las naciones. La segunda cosa es, la mies es mucha. Hacen falta obreros. No se me desaliente. Siempre es difícil hacer el bien, predicar el evangelio, ayudar a la gente. Toma, eso cuesta, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente no agradece. Pero Dios está notando todo lo que usted hace. Y un día, bueno, se lo va a recompensar. Y la tercera cosa es, la iglesia necesita todavía crecer en cuanto a madurez y en cuanto a numérico. Pero también la otra razón por la que Dios nos llama a ser colaboradores es porque hay un mundo, hermanos, que necesita de servidores y de colaboradores. ¿Verdad? De servidores y de colaboradores. Bueno, ahora ni hablemos de eso mejor. Y la tercera razón, ¿verdad? Porque iba a hablar de los partidos. Hay 18 partidos, dice. Hay recompensa para usted. Hay recompensa. Todo lo que usted haga en el nombre del Señor tendrá su recompensa. Nada se escapará. Entonces yo quiero animarle esta mañana. Bueno, hay algo que usted puede comenzar a hacer dentro de la iglesia. Bueno, pero no queremos enfocarnos dentro de la iglesia solamente. Queremos que se organice la gente para saber cómo salir afuera con acciones de servicio para conectar con la comunidad. Esa es la idea. Nos podemos quedar aquí, hermanos, hacia adentro, pero hay trabajo para todos. Por ejemplo, aquí los ingenieros que tenemos, los constructores, los que hacemos trabajo de mano. Hermano, hay muchas necesidades de mantenimiento. Muchas necesidades. Los aviadores. De vez en cuando yo quiero ir a Chamiapetén. ¿Verdad? Sí, ya tenemos como 3 aviadores aquí, ¿verdad? Bueno, hermanos, pónganse al servicio de la obra.
Estoy molestando, pero estoy invitándolos de verdad, ¿verdad? Pero todos podemos hacer algo, es la idea, colaboradores de Dios. Podemos hacerlo. Y el canto que podemos cantar esta tarde, tal vez si pueden encender la letra, Andrés. No esperaré a que lo hagan por mí. Yo quiero ser parte del cambio. Esa expresión fue la que dijo aquel presidente que mataron de Estados Unidos, ¿verdad? Dijo, no preguntes, ¿qué puede hacer mi país por mí? Pregúntate, ¿qué puedo hacer yo por mi país? Pero esa es una pregunta que está en la Escritura de hace mucho rato. Ese pensamiento está en la Escritura. Pónganse de pie. Y mientras usted canta este cántico, usted le va a preguntar al Señor, ¿qué puedo seguir haciendo? ¿Qué puedo seguir mejorando? ¿Cuál es el paso para mejorar que tengo que dar yo en mi vida, en mi relación contigo? No esperaré a que lo hagan por mí. Quiero ser parte del cambio. No esperaré. Jesús me ha enviado a mí, a este mundo, a compartir. No me detendré, tu palabra llevaré. Quiero ser parte del cambio. No me detendré, con lágrimas yo sembraré, y con regocijo segaré. No esperaré a que lo hagan por mí. Quiero ser parte del cambio. No me dejaré. Jesús me has enviado a mí, a este mundo, a compartir. No me detendré, tu palabra llevaré. Quiero ser parte del cambio. No me detendré, tus palabras sembraré, y con regocijo segaré. Tienes palabras de vida eterna y salvación, pues solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna y salvación. Y no me detendré, tu palabra llevaré. Quiero ser parte del cambio. No me detendré, con lágrimas yo sembraré, y con regocijo segaré. No me detendré. Padre, aquí hay personas que necesitan tomar decisiones. Te han estado dando hojarascas, madera, heno, pensando que es lo mejor. Lo han hecho quizá premeditadamente o engañados, pero el deseo tuyo es que lo que nosotros te damos a ti debe ser valioso. Y todos somos invitados porque a todos nos has dado cosas valiosas para ofrecerte. Nuestra vida, nuestro talento, nuestros dones, nuestro servicio.
Yo te ruego, Señor, que demos un paso adelante con lo que es posible que nosotros hagamos. Y no nos sigamos excusando, no sigamos posponiendo las cosas, sino que decidamos mejorar. Algunos necesitan crecer, Señor. Otros necesitan atreverse a sembrar. Otros necesitan, Señor, preparar la tierra, lo que sea. Yo quiero que te preguntes, ¿por qué Dios insiste en tenerte aquí? Bueno, Él tiene un plan para tu vida. Y no lo vas a encontrar fuera, lo vas a encontrar con Él. Por eso debes tomar esa decisión de dar un paso adelante. Porque lo que Dios quiere es bendecirte, quiere enseñarte a edificar sobre oro, plata y hojarasca todas las áreas de tu vida, para hacer de ti una persona contemple, con capacidad de resistencia de la prueba. Señor, te pedimos que intervengas, que nos hagas dar un cambio, un giro en nuestra vida, Señor. Escucharte y atrevernos. Bendice, Señor, las personas que estamos aquí esta mañana. Bendice la juventud que se encuentra esta mañana aquí, Señor. Queremos orar que ellos los tomes en tus manos, Señor. Los moldees conforme a tu voluntad. Les impulses en la vida. Y que todo lo que edifiquen y todo lo que hagan, Señor, sea tan valioso como el oro, la plata, las piedras preciosas ante tu presencia. Perdónanos por darnos lo menos, Señor, o lo mínimo. Perdónanos. Tú mereces lo mejor, Señor. Lo has dado todo por nosotros. Por eso yo quiero decirte esta mañana, y si usted quiere orar conmigo, yo quiero ofrecerte lo mejor de mí. Mis talentos, mis dones, mi corazón abierto para que tú trabajes en él, para que lo despiertes a la vida a las que has planeado, Señor. Así lo pedimos esta mañana. Encamínanos, Señor, hacia tu voluntad y permítenos entrar en el camino de la perfección. Y sobre todas las cosas, Señor, queremos tener expresiones de servicio a ti como agradecimiento a lo que tú has hecho. Cada familia está en tus manos, cada persona está en tus manos, cada profesión está en tus manos. Todo lo pedimos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.